Y bien, vemos que estos líos legales de dos de los hombres más cercanos a Donald Trump ponen en jaque al presidente y, por supuesto, la Casa Blanca. Nos acompaña Ileana Santibáñez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México. Ili, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Lucero. Ya no sabemos cuál tiene más implicaciones. Bueno, mira, tú ya citabas una cosa muy importante que es la trama rusa, que es el origen de todo esto. Porque finalmente, ciertamente, el que ya hayan imputado penalmente tanto al ex jefe de campaña Manafort como a Cohen, el abogado que llevaba precisamente los asuntos de Trump durante la campaña, es resultado de una pesquisa que hizo Seguridad o la agencia a cargo del fiscal general y ahora por la comisión en manos de Robert Mueller, que es el que está dando el análisis o el seguimiento a la saga rusa, si hubo o no intervención durante la campaña electoral de Trump para afectar a los demócratas, etcétera. En las pesquisas o investigaciones que hacen en el despacho de Michael Cohen, su ex abogado, encuentran evidencia donde se observa que Cohen pagó $130,000 a dos mujeres con las que tuvo relaciones el propio Trump durante su campaña y les paga $130,000 a cada una para que no vayan a exponer el asunto públicamente porque ya es noviembre del 2016, se avecina entonces la campaña electoral y la presidencia está en juego. El problema no es que haya querido sobornarlas, el problema es que después quiso cobrar del dinero público, del financiamiento a la campaña, quiso cobrar los $130,000 que les dio a cada una de ellas. Es decir, Oye, pero luego en Trump contra de la ley de financiamiento. dijo que ese dinero era de su dinero. Es correcto, pero el problema es que no, las facturas sí hay una motivación y le infiere el propio fiscal Robert Mueller que se quisieron cobrar del dinero público del financiamiento en la campaña. O sea, pagó de su dinero, pero luego exactamente, retiró de la campaña. él paga, pero lo iba a reponer. Se iba a autorreponer el dinero con el dinero de la campaña y ahí se comete un delito de carácter electoral de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos. Y por supuesto esto afecta el proceso, la investigación y la reputación de Donald Trump. Entonces todavía el fantasma que no ha terminado de perseguir a Trump de la trama rusa en esta investigación dirigida, repetimos, por Robert Mueller, lo siguen acosando en sus sueños. Y bien, vemos que en cada país los gobiernos enfrentan líos y escándalos enormes en sus ciertos momentos, pero el tema aquí. Sí, es todo un escándalo. Había una película italiana muy buena que decía que vicios privados, virtudes públicas. Ese es el gran problema, ¿no? Tú no puedes hacer cosas que afecten tu reputación, tu prestigio, que tardas tanto tiempo en construir y que finalmente cuando eres popular se puede ver destruido por un hecho tan lamentable como esto. Lo sórdido de su vida privada llevado a la vida pública, pero que además mintió en ello, porque finalmente su vida privada no debería importarnos, pero mintió de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos respecto de cómo se había obtenido el financiamiento, qué se había hecho con este financiamiento, si hubo o no injerencia de los rusos. Es decir, hay una serie de eventos que perjudican la campaña electoral y que refuerzan el concepto de los demócratas en que sí hubo una interferencia y que, bueno, cada vez salen datos y cosas más increíbles dentro de las investigaciones de la trama rusa y afectan la imagen presidencial. Que hay que decirlo, en este momento Donald Trump tiene el 40% de popularidad, está a la baja, está siendo afectado, hay que ver cómo quedan las elecciones intermedias para nombramientos de Senado y representantes durante noviembre, a ver si ahí hay posibilidad de que estos escándalos logren un reposicionamiento de los demócratas en el Congreso que puedan frenar las iniciativas que le queden a Trump por hacer, por ejemplo, el muro y otras más, ¿no? ¿Cómo consideras que Donald Trump podría sacudir un poquito todos estos líos de su imagen? Bueno, él particularmente ya lo está haciendo, no ha habido un pronunciamiento oficial, pero él ya en su cuenta de Twitter ha dicho, ¿no? Que pobres aquellos que contraten abogados como Cohen, Michael Cohen. claro. Es decir, ahora hay que destruir la reputación y la imagen de aquellos que le sirvieron, lo cual también no habla muy bien de su ética personal, ¿no? Que me parece que es desastrosa. Será la autoridad la que tenga que decidir sobre el prestigio o no de estos hombres y su reputación, pero no él mismo. Generando todo este caos respecto a las personalidades que solían acompañarlos. Porque eso en un señala primer Cohen momento. y luego dice que el dinero era de su dinero. Ahí él estaba bastante enteradito. Es correcto, y vamos a pensar que efectivamente sea de su dinero, pero el que sabía que quería cobrar las facturas del dinero de la campaña era Trump, y es ahí
donde precisamente hay un punto de incidencia que le inculpa y que por supuesto ensucia su imagen frente a todo su electorado, ¿no? Entonces hay que ver cómo se deshace oficialmente de esto. Por lo pronto a mí me parecen, independientemente de que sean responsables, que son chivos expiatorios en todo este escenario. Bien, en temas que relacionan a México, vemos que Donald Trump dice que le agrada a López Obrador. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros siempre en tu programa lo sostuvimos, ¿no? Desde la campaña había ciertas líneas de afinidad, más allá de sus características evangélicas o no. Esta situación nacionalista de querer rescatar y fomentar la economía nacional es un punto de incidencia bastante importante que por supuesto luego repercutirá en su política exterior. Entonces creo que hay esta cordialidad que también hay que decirlo. El presidente electo lo señalaba muy bien en la campaña, que tenía que privilegiar la cooperación internacional, la amistad y la paz. Y por supuesto cuando hablaba de Estados Unidos siempre se refirió a la política de los buenos vecinos al compartir 3,000 kilómetros de frontera. Entonces me parece que ya este postulado por parte del presidente electo pues le da o le permite a Trump emitir un juicio de valor en el sentido de que parece ser que va a haber un diálogo muy positivo con el nuevo mandatario, ¿no? Entonces me parece que arrancan con una relación cordial, menos atropellada que la que vimos en este sexenio, y nos da la oportunidad de un diálogo mucho más fecundo o que propicie una mejor convivencia, ¿no? Hay muchos temas que habrá que ver durante los próximos 6 años, como el que tiene que ver con los flujos migratorios. El muro. Por supuesto, el tema que de las pueda drogas, el tema de las mitigar armas. un poco esa insistencia en el muro López Obrador ante Trump? Sí, pero se conjugan varios factores, ¿no? Dependerá de ambos mandatarios, pero también de la conformación del Congreso en Estados Unidos después de noviembre. Entonces, hay muchos factores todavía al aire cuya prospectiva no es posible realizar en este momento. Oye, bueno, en esta necesidad también de seguir apoyando el apoyo al crecimiento de Centroamérica también para mitigar el flujo de migrantes, ¿cómo ves a México, la intención de Estados Unidos? Se podría realizar algo bueno, ¿no? Yo pienso que la tendencia mundial es hacia esto, en el sentido de que es muy difícil negar el fenómeno migratorio que se ha acentuado por diferentes factores que lo detonan y que cada vez más los estados van a tener que colaborar o cooperar más de manera conjunta, hay que decirlo. Pero también el 23 de agosto se va a reunir precisamente el presidente electo con 21 embajadores de Centroamérica y Sudamérica, lo cual habla de este interés y también un poco conocer y mapear la situación para ver cuáles son las estrategias de colaboración y cooperación del resto del continente. Es decir, la problemática no es exclusiva del territorio mexicano ni exclusiva de los Estados Unidos. Es decir, son todos los estados que, si hablamos, la globalización es un fenómeno que articula las economías también movilizan a los factores de la producción, como lo es la mano de obra. Entonces, el trabajo, por supuesto, va a haber una movilidad que de manera natural los estados tendrían que observar qué se va a hacer para regularizar estos flujos migratorios que están huyendo de sus estados, no solo por situaciones de violencia, no solo por una mejor calidad de vida, sino incluso por cuestiones climatológicas. Claro. Entonces tiene que haber un diálogo de verdad de la comunidad internacional en este tema y no exclusivo del Estado mexicano. Elena Rodríguez, gracias. Como siempre, un gusto. Hasta pronto. Bien,